Llegamos al final de este trimestre con la lección número 13 titulada Conocer a Jesús y su palabra. Algo que hemos venido hablando en 13 lecciones. La única forma de ser salvos es conocer a Jesús y conocer su palabra. Y de esta forma cierra la lección de este trimestre. El versículo para memorizarlo lo encontramos en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39 que dice: Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. No hay mejor forma de conocer a Jesús que no sea estudiando la Biblia. Esto me hace recordar un poco, no sé si en algún momento, en alguna película, serie o tú mismo jugaste al tesoro perdido. Tú no sabías dónde estaba el tesoro, pero para poder llegar a él, ¿qué te daban? Precisamente, un mapa del tesoro. Y para poder llegar tenías que verlo, descifrarlo, entenderlo. Y ahí estabas pegado al mapa porque querías llegar al tesoro. Para llegar al tesoro que es Cristo, para llegar a la vida eterna a través de Cristo, tenemos el mapa perfecto. Y es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Así que te invito a que te quedes conmigo en este repaso de la lección y juntos descubramos lo que la lección tiene para nosotros. La lección comienza con algo maravilloso, el encuentro en Galilea. ¿Cuál es el contexto de lo que estaba sucediendo? Bueno, Jesús ya había muerto, Jesús ya había sido crucificado, incluso Jesús ya había resucitado. Y la lección nos lleva al libro de Juan capítulo 21, versículos del 1 al 19. Y quisiera ir retomando algunos versículos porque esto me parece algo maravilloso y quisiera compartirlo contigo. El versículo 3 dice que entonces los discípulos se fueron a pescar. Tenían hambre, no tenían un trabajo, todo lo habían dedicado a Jesús, el tiempo con él. 3 años de su vida lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Ahora Jesús ya no estaba, y entonces los discípulos, como tú sabes, muchos de ellos eran pescadores, regresaron a su oficio. Salen, se van a pescar, y la Biblia relata que aquella noche no pescaron nada. La gente que sabe de pesca dice que la mejor hora para pescar es precisamente en la noche. ¿Por qué? Porque los rayos del sol no penetran, porque obviamente es de noche, y entonces los pececitos nadan hacia la superficie. ¿Por qué? Porque no les molestan los rayos. Y entonces nadan y es más fácil que los pescadores avienten las redes y puedan pescarlos, porque están cerca de la superficie. Bueno, en el mejor momento para pescar, los discípulos no pescaron nada. Y yo quisiera hacer una pausa porque, a ver, yo no me imagino el estado de ánimo que tenían en ese momento los discípulos. Jesús había muerto. Jesús ya no estaba con ellos. Estaban solos. Tenían hambre. Y lo que mejor sabían hacer, que era pescar, ya ni eso les salía bien. ¿Cómo crees que se encontraban ellos? ¿Cómo crees que estaba su estado de ánimo? Por los suelos. Y entonces se da el milagro de la pesca en el versículo 6. Jesús les pregunta desde la orilla: amigos, ¿han pescado algo? Y ellos responden: nada. Incluso en el versículo 5, desde la orilla Jesús les pregunta: ¿tienen algo de comer? Y ellos responden: no, nada. No tenemos nada de comer. El versículo 6 relata que entonces Jesús les dice: vuelvan a echar sus redes al mar y tendrán buena pesca. Lo interesante es que la hora en la que Jesús les está diciendo esto es cuando los rayos del sol ya están entrando al agua. El peor momento para pescar. Porque si dijimos que los pescados nadan hacia arriba cuando no hay rayos de sol, cuando les dan los rayos, los peces ahora nadan hacia abajo. Y en ese peor momento para nadar, los discípulos deciden obedecer, echan sus redes y ya ni siquiera podían sacarlas del agua porque eran demasiados los peces que habían pescado. Dice la lección que entonces los discípulos se dan cuenta que quien estaba en la orilla era Jesús. Y entonces van al encuentro con él, van al encuentro con Jesús. Y me encanta lo que relata el versículo 9, porque entonces al descender a tierra vieron que habían brasas, había una fogatita y esa fogata tenía peces y pan. Yo te pregunto, ¿qué decía el versículo 5? ¿Los discípulos tenían algo para comer? No, no tenían nada. ¿Cuál era entonces su necesidad? Alimento. Y cuando llegaron a la orilla con Jesús, ¿qué vieron? Suplida su necesidad. Vieron alimento, peces
y pan. Yo no sé en qué momento Jesús fue a pescar. Yo no sé en qué momento Jesús fue a la tiendita de la esquina y pidió un pan Bimbo. Yo no sé en qué momento Jesús hizo eso. Pero lo que sí sé es que Jesús suplió la necesidad de sus discípulos. Y esto me hace pensar que en los momentos de nuestra vida de mayor debilidad, de mayor tristeza, donde nuestro ánimo puede estar por los suelos, aún en esos momentos, Jesús suple todas nuestras necesidades. Los discípulos se dieron cuenta que no tenían nada y en el nombre de Cristo Jesús sus necesidades fueron suplidas. Pero no solo para comer en ese momento, sino que con la pesca milagrosa que tuvieron, yo no sé para cuántas semanas más les alcanzó para poder comer. Yo no sé si incluso hasta para un mes. No describe la Biblia la cantidad de peces. Pero para que la Biblia diga que ya ni siquiera podían sacar las redes del mar, pues debió de haber sido bastante. Un mojarrón tremendo, grandote, para poder comer, para suplir sus necesidades. Porque Jesús no se olvida de sus hijos. Jesús no se olvida de sus discípulos. Y si tú y yo confiamos en Él suplirá nuestras necesidades. Pero sucede algo maravilloso más adelante. Esta es una historia que tú y yo conocemos bastante bien. El encuentro que tienen Jesús y Pedro. ¿Por qué era necesario que Jesús y Pedro se encontraran? Bueno, tú recordarás que Pedro termina negando a Jesús 3 veces. Y tanto fue el dolor de Pedro que la misma Biblia relata que Pedro sale del lugar donde se encontraba después de haber negado a su amigo, a Jesús, sale llorando. La Biblia relata también, y Ellen G. White, que cuando Pedro lo está negando, voltea la mirada y ve a Jesús a los ojos. Yo no sé cómo lo vio Jesús en ese momento, cómo fue la mirada de Jesús, pero Pedro estaba negando a su amigo. Si alguien te niega, ¿cómo lo tomarías? Yo creo que no sería una experiencia agradable. Pedro termina saliendo llorando por lo que había hecho. Y esa situación, el haber negado a Jesús, era algo que venía arrastrando desde el momento que sucedió hasta este momento en Galilea. Después de comer, después de saciar sus necesidades, entonces Jesús se acerca a Pedro y le dice: tú y yo tenemos que comernos un pollito. Tú y yo tenemos que hablar y tenemos que arreglar las cosas. Y la pregunta de Jesús es clara y sencilla. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por segunda ocasión, Jesús le vuelve a preguntar a Pedro: ¿me amas? Pedro vuelve a responder que sí. Y Jesús le dice: apacienta a mis ovejas. Y por tercera vez la Biblia relata que Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Ahora lo interesante es que también la Biblia relata que a Pedro le dolió tanto que Jesús por tercera vez le preguntara si lo amaba. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Yo no te puedo engañar a ti. Tú sabes que yo te amo. Y entonces Jesús agrega algo interesante a su respuesta: apacienta mis ovejas, pero también sígueme. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba? Yo no sé si en algún momento papá o mamá, cuando te estaban regañando, te regañaron 3 veces o te hicieron ver el mismo error 3 veces. Jesús le hace la misma pregunta a Pedro 3 veces. Sin embargo, el contexto de lo que estaba sucediendo es algo maravilloso. Y te lo quiero compartir porque me parece fabuloso. En un instante, en las primeras 2 preguntas, Jesús le pregunta a Pedro si entendía lo que significaba amarlo de verdad, amarlo como a un amigo cercano, amarlo con defectos, sí, porque somos seres humanos. Pedro era un ser humano con defectos, con errores. Pero en la tercera pregunta, Jesús, aunque es la misma declaración, en el griego, Jesús le pregunta: ¿tú me agapas? ¿Cuál es el amor ágape? Es el amor más puro, más genuino, más perfecto que puede existir.
En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿estás dispuesto a dar tu vida por mi causa? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por mi nombre? En ese contexto es cuando Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que después de que me equivoqué, después de que te negué, ahora he aprendido y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y es en ese contexto donde Jesús le dice, sígueme. Ya no te equivoques más. Dejemos el pasado atrás. Jesús no es rencoroso. Jesús perdona. Y después de haberlo perdonado, Jesús sencillamente le dice, borrón y cuenta nueva. Sígueme. ¿Por qué me encanta tanto esta historia? ¿Por qué me gusta tanto cómo Jesús va a buscar a Pedro? Porque a veces tú y yo hemos sido como Pedros. Hemos negado nuestra fe. Hemos negado a Jesús con nuestros actos, con nuestras palabras. Y Jesús viene a buscarnos y nos pregunta, ¿me amas? Y yo quisiera que tú reflexionaras un poco y te preguntaras, ¿amas a Jesús? ¿Amas a tu Creador? ¿Amas a tu sustentador? Pero no con un amor que a veces con los amigos tiene fallas, defectos, errores. No, con un amor genuino, con un amor sincero, con un amor que no se goce en lo suyo, sino que se goce en el nombre de Cristo Jesús. Y para poder experimentar ese amor, necesitamos encontrar a Cristo Jesús, porque ese amor nosotros no lo tenemos. Es un amor que proviene del cielo, es un amor que Jesús quiere colocar en nuestro corazón. Y entonces, después de que Jesús tiene este encuentro con Pedro, después de que lo perdona y le dice, sígueme, también declara cómo sería la muerte de Pedro. Y esto es algo sumamente interesante porque, a ver, después de que se reconcilian, después de que viene esta plática entre ellos dos, prácticamente le dice Jesús, bueno, ahora que ya dices que me vas a amar, que vas a dar tu vida por mí, esta será tu forma de muerte. Es algo que difícil de comprender porque a veces no entendemos cómo trabaja Jesús. Pero después de este momento, Jesús le explica a Pedro cómo sería su forma de muerte. Pero sucede algo interesante. Juan capítulo 21, 20 al 22, entonces versículo 21, cuando Pedro ve que estaba Juan y que los estaba siguiendo, Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué de este? ¿Este cómo va a morir? Ya dijiste cómo voy a morir yo y como que se te olvidó Juan también, el discípulo amado, él cómo va a morir. Y la respuesta de Jesús en el versículo 22 es, ¿qué a ti? Eso a ti no te debe de importar. Si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solamente sígueme. Esta declaración por parte de Jesús fue malinterpretada por muchas personas. Pensaban incluso que Jesús había predicho que Juan no habría de morir, que Jesús estaba diciendo que Juan perduraría con vida. Pero realmente Jesús no estaba diciendo eso. Jesús le estaba dando una lección a Pedro. Jesús le estaba diciendo que no se preocupara por Juan, que él sencillamente lo siguiera e hiciera su parte. Esto es algo que a mí me pone a pensar, porque a veces cometemos el mismo error que Pedro en la iglesia. A veces nosotros vamos a la iglesia, diezmamos, obedecemos, hacemos mil y un cosas. Y entonces vemos que otro hermano no llega el sábado, no diezma. Si llega a la iglesia va vestido como él quiere, no se pone corbata, no se pone traje, no se pone falda. Y lo volteamos a ver y decimos, Señor, ¿y este qué? ¿Y este por qué no te obedece? ¿Y este por qué no hace lo que yo hago? Y el Señor pareciera que nos responde de la misma manera. ¿Y a ti qué? Tú no te preocupes por eso. Tú preocúpate por seguir a Cristo. Preocúpate por hacer tu chamba. Preocúpate por hacer lo que a ti te corresponde. Ya Jesús se pondrá cuentas con él. Y si lo que está haciendo está mal, la justicia no es nuestra. La justicia le corresponde a Dios, le corresponde a Jesús. A ti y a mí, en lo absoluto. Así como Jesús le dijo a Pedro, ¿y a ti qué? A veces también Jesús, yo creo que nos dice lo mismo. ¿Y a ti qué? ¿Por qué te pones a juzgar al otro? En otras palabras, lo que dijo Jesús, es más fácil ver la paja
en el ojo de tu prójimo que la viga que tenemos en el nuestro. Jesús no nos llamó para estar criticando. Jesús no nos llamó para estar viendo a las demás personas. Jesús no nos llamó para pasarle un informe de lo que la gente hace bien y de lo que hace mal. Jesús nos llamó para seguirlo a Él, para trabajar en su nombre. Lo que los demás hagan, se pondrán a cuentas con Cristo Jesús. Y también, y cierro con esto porque no quiero pasarlo por alto, la gente malinterpretó la declaración de Jesús. Hoy en día, ¿cuánta gente no malinterpreta también lo que dicen las Escrituras? Cuán importante es que podamos leer la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Si tú y yo pedimos la dirección divina, si tú y yo recibimos al Espíritu Santo, leamos el pasaje que leamos, llegaremos a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque la Biblia proviene de Dios, fue inspirada por Dios y el Espíritu Santo nos guía para llegar a un mensaje de vida eterna. No queramos entender la Biblia bajo nuestros conceptos. No queramos entender la Biblia bajo mis prejuicios. Entendámosla bajo la dirección del Espíritu Santo. Y entonces la lección nos lleva a leer diferentes pasajes del libro de Juan. Quisiera detenerme en Juan 1:5, donde dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen. Este pasaje me gusta porque precisamente habla de la verdad en Cristo Jesús. Si tú y yo tenemos la verdad en Cristo, resplandeceremos, no por nosotros, sino por la verdad en Cristo. Las tinieblas no prevalecen ante la luz. La bendición sencillamente opaca el pecado y el pecado no prevalece en Cristo Jesús. Básicamente es lo que nos está diciendo la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Algo que comúnmente sucede por desgracia. Tenemos la verdad, tenemos el conocimiento, tenemos la Biblia, tenemos a Cristo, y aún así preferimos irnos con doctrinas que se apegan más a lo que yo quiero, a lo que yo creo que es mejor. Pero la Biblia no se trata de lo que yo crea que es mejor, se trata de seguirla porque escrito está. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús dijo estas palabras: si tú quieres tener la luz, si tú quieres tener la verdad, sencillamente sigue a Cristo. Escudriñemos la Biblia y encontremos la verdad en su nombre. Pero viene algo interesante y algo fuerte, un mensaje directo por parte de Jesús. Juan 8:42 al 44. El versículo 43 dice, Jesús pregunta, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y responde, porque no pueden escuchar mi palabra. Versículo 44, porque ustedes son del diablo y hacen sus deseos. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Cuando Jesús da este tipo de declaraciones a mí me encanta porque mucha gente piensa que Jesús era puro amor, pura paz, pura tranquilidad, pero Jesús también tenía un carácter directo, un carácter fuerte. Y no con esto te digo que Jesús era malo, te digo que Jesús a lo malo le llamaba por su nombre y a lo bueno también lo hacía de esa manera. Jesús no se andaba con medias tintas, era claro y directo. Su mensaje así es. Y aquí Jesús es tan claro, tan directo, y dice, a ver, ¿por qué ustedes no entienden lo que yo les digo? Yo les doy parábolas, les doy enseñanzas, les digo la verdad, y ustedes no quieren entenderlo. ¿Por qué? Porque sencillamente no escuchan mi voz, porque ustedes son hijos del padre de la mentira. Y cuando eres hijo del padre de la mentira, sencillamente tu cabeza, tu percepción está corrompida. ¿Por qué? Porque has decidido escuchar al padre de la mentira. Y te pongo ejemplos. La Biblia dice que hay que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y Satanás, a través del mundo, ¿qué te dicen? Ve a fiestas, toma, fuma, no te va a pasar nada. Jesús dice algo y Satanás lo contrapone. Sencillamente date cuenta cómo se originó la guerra que existió en el cielo, cómo se originó el conflicto cósmico. Precisamente porque Satanás metía una mentira para que incluso, si vamos al Edén, ¿cómo entró el pecado a este mundo, a este planeta? Por una mentira de Satanás. Satanás es padre de la mentira. Y si tú permaneces en él, lo único que vas a llenar en tu vida es mentiras, mensajes confusos, mensajes que no son verdaderos. Al final la lección nos invita a poder seguir a Cristo Jesús, a conocerlo, como dice precisamente el título de esta lección, conocer a Cristo Jesús y conocer su palabra. Y llegamos al final de este repaso de la lección con un milagro que me parece interesante por lo que describe. Juan capítulo 4, versículo 47 dice que un oficial fue con Jesús porque su hijo estaba cerca de morir. El oficial sabía que su hijo
por la condición en la que estaba de enfermedad. Recordemos que en aquel tiempo no había seguro popular, no había IMSS, no había ISSSTE. Y cuando alguien enfermaba, su calidad de vida era tan terrible que era muy seguro que pudiera fallecer. Entonces este hombre se entera que Jesús está en el lugar, va con él, y el versículo 48 me llama la atención lo que Jesús dice. Jesús le dice al hombre: si no ves señales, no creerías. Aquel hombre realmente no es que tuviera toda la fe en Jesús. Esperaba ver un milagro y entonces creer. Jesús conocía el corazón de esta persona y su respuesta es clara: si no vierais señales, no creerías. Pero en el versículo 50 se manifiesta la misericordia de Jesús, que aún sabiendo cómo es el ser humano, a veces arrogante, a veces orgulloso, y como le decía a este hombre, si no viereis, no creyereis, aún así en su misericordia en el versículo 50 Jesús le dijo: ve porque tu hijo vive. Más adelante la lección declara que cuando el hombre iba de regreso a casa, sirvientes de él lo fueron a encontrar y le dijeron que su hijo había sanado, que su hijo estaba bien, que parecía que ni siquiera se había enfermado. Pregunta a qué hora sucedió el milagro, a qué hora su hijo se recuperó. Le dan la hora y es precisamente la misma hora en la que Jesús le había dicho: ve porque tu hijo vive. Pero lo interesante sucede en el versículo 53. El hombre creyó, pero no solo él, fue él y toda su casa. A veces el ser humano necesita ver milagros para creer. E incluso hay momentos donde viendo milagros no creemos. A veces nos volvemos muy arrogantes y pensamos que tenemos toda la capacidad de exigirle a Jesús que haga un milagro para que nosotros creamos. Y a veces Jesús lo hace no porque cumpla caprichos, sino porque su misericordia es tanta que quiere que creamos en Él. Y a veces los milagros son la forma en la que nosotros creemos. Juan 12:32, la lección termina diciendo: si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que precisamente su sacrificio daría vida a la humanidad. Jesús nos atraería a Él para poder tener vida eterna. Lastimosamente, aunque Jesús murió para que todos pudieran tener vida eterna, no todos tendrán vida eterna. ¿Por qué? Porque sencillamente hay gente que no quiere acercarse a Él. Porque sencillamente habemos personas que tal vez no queremos cambiar nuestro estilo de vida. Porque el acercarnos a Cristo requiere eso, un cambio, una transformación. Y esto precisamente se ve reflejado en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, permanezcan en la vid. Versículo 4, permaneced en mí. Versículo 5, si permanecen en mí, darán buenos frutos. La lección termina cerrando este trimestre con algo que tú y yo tenemos que entender. La vid es Cristo Jesús y nosotros los pámpanos. De la vid proviene los nutrientes, proviene todo lo necesario para que los pámpanos puedan tener vida y para que puedan dar fruto. Si el pámpano es cortado y se aleja de la vid, ¿qué sucede con el pámpano? Sencillamente empieza a morir, empieza a desfallecer. No porque la vid deje de dar fruto, no porque la vid deje de dar alimento, sino porque el pámpano se ha alejado. Si Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, para tener vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Estar arraigados en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Si tú y yo nos alejamos, el destino es claro. Y Dios no quiere eso para nosotros. Permanezcamos en Cristo, conozcámoslo, escudriñemos la Biblia. Y sí, yo sé que puede ser esto ya muy repetitivo, ya te lo he dicho muchas veces, pero a veces aún escuchando no lo ponemos en práctica. Y Jesús está más cerca de venir, y Jesús está pronto a su segunda venida, y Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesús quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El Espíritu Santo está listo para convencernos de pecado, para que podamos entregar nuestra vida a Cristo, seamos transformados. Y como dice el apóstol Pablo, cuando Jesús descienda de los cielos, podamos ser arrebatados de esta tierra y encontrarnos con Él en las mansiones celestiales. Conozcamos a Cristo, conozcamos la Biblia, y pronto estaremos con Él en las nubes celestiales. Que el Señor te bendiga.